dice, no importa, tráiganla. La Biblia describe que él tuvo una relación sexual con ella y queda embarazada de él. Quiso o trató de borrar su falta enviando a este hombre Urías, porque este era el rey, primero a su casa para que esté con su esposa, él desistió, luego lo manda a lo más recio de la batalla para que ahí lo maten y logró su cometido. Pensó David tal vez, bueno, ya lo he logrado, nadie se va a enterar de esto, pero queridos amigos, ahí viene un primer principio, y es que nada está oculto delante de los ojos de Dios. Viene el profeta llamado Natán y le cuenta una historia donde le dice que un hombre con un gran terreno y muchos animales roba la única oveja de un hombre. Y David se pone histérico y él dice, deben darle muerte a ese hombre. Natán le dice, de esa historia, de ese hombre que estoy hablando, eres tú. Fue encontrado en pecado. La pregunta es, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo fue el corazón de aquel hombre que dice la Biblia que tiene el corazón conforme al de Dios? Por eso hoy a través de la Biblia descubriremos juntos, a través de los rayos X de la Escritura, cómo es genuinamente el corazón de un hombre o una mujer arrepentido. ¿Están listos? ¿Amén o no? ¿Están seguros? Porque el rayo X va a pasar por todos nosotros y lo vamos a poder observar, así que tiene tiempo de poder salir. No, mentira, quedémonos todos. Vamos entonces al Salmo número 51 y la Biblia dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Verso 3, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué cosa? Sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señora, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muy bien. Miren, una de las cosas que a mí más me llamó la atención del Salmo número 51 es quién lo dice. Muchas veces, y esto es común, cuando alguien quiere sembrar el evangelio en otro, y el evangelio tiene que hablar sobre un tema principal que es el pecado. Y el pecado es aquello que nos ha separado de Dios. Ese es el tema principal juntamente
con la salvación, con la redención, con la reconciliación que viene por medio del sacrificio de Jesús. Y cuando uno quiere hablarle a alguien del Señor y de la condición de pecado del ser humano, hay una respuesta que es muy repetitiva y es, yo estoy bien con Dios. El flaco y yo somos amigos. No sé si usted alguna vez ha escuchado ese tipo de términos. Yo no digo malas palabras, yo no fumo, yo no bebo, yo no salgo de casa, soy más mandarina y me muero. O sea, y de todo, prácticamente el ser humano se describe como perfecto. Queridos amigos, no hay ser humano perfecto. Es increíble ver la vida de David. Él era el menor de sus hermanos, fue pastor de oveja. Él tiene una lucha con Goliat, la vence. De hecho, se hace conocido en todo el pueblo y la gente empieza a aclamarlo más a él que al propio rey. Fue famoso luego. Luego tuvo que huir, salió corriendo porque Saúl lo quiso perseguir. Pasa el tiempo y se cumple este ungimiento que le habían dado que él iba a ser el rey de Israel y de hecho ya era rey, ya estaba ahí y pecó. Ya había pasado tantas batallas y pecó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Queridos amigos, no importa la edad, no importa la clase social, no importa la raza, no importa nada de esto. El problema del pecado está en todos y para todos. No es que usted está sentado ahí y usted mira al de al lado, mira a la persona que está a su lado, por favor. Diga, este tiene cara de pecador. No, porque es literalmente la Biblia nos encierra en el libro de Romanos que todos hemos pecado. O sea, no hay nadie a quien no le calce lo que hoy vamos a estar estudiando. Pero yo le prometo algo, usted va a descubrir hoy dos vías o dos caminos o dos clases de corazones. Aquel que genuinamente está arrepentido y aquel que no lo está. Miren, aquí hay algo interesante en el verso número 6. Quiero que lo lea conmigo. Este versículo, el Salmo 51, dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Se podría traducir también, tú amas la sinceridad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el contexto del texto, ¿cuál sería lo sabio o cuál fue la sabiduría que vino a David en esa parte de su vida? ¿Saben lo que fue? El arrepentimiento. Ante la falta cometida, la sabiduría que Dios le da es el arrepentimiento. Reconocer cuál era su condición. Y quisiera empezar por ahí, porque no quisiera que nunca nadie, ni yo ni ninguno de ustedes, caiga en un error de decir, bueno, yo voy a la iglesia, me he bautizado, sigo a Cristo, estoy en el discipulado, voy al estudio, voy a la vigilia, no hacemos vigilia, pero cuando hagamos, ya, voy a todo lo que hago. Eso no habla de un corazón genuino. Eso no va a hablar de un corazón genuino. Queridos amigos, esto es lo más importante, que si en algún momento de su vida usted sintió dolor por haber pecado en contra de Dios, no fue por su propia voluntad. Esto es difícil de entenderlo. Por decir, ¿y cómo? No. Dios le permitió que lo conozca. Dios permitió que usted sienta ese dolor que causa pecar en contra de Dios. Si no, mire lo que dice Hechos 16. Vamos un momento, por favor, a Hechos 16. En Hechos capítulo número 16, el apóstol Pablo ya se encuentra en un viaje misionero y está predicando. ¿Llegó? Dígame amén. Y él estando ya predicando, mire lo que pasa un día de reposo, verso 13.
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor, que dice la Biblia, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada. ¿Qué quiero decir esto? Pablo está predicando y aunque ella tenía un conocimiento de Dios, Dios le abre el corazón para que comprendiera el mensaje del evangelio. Mire conmigo, por favor, segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, versículo 24 y 25. Búsquenlo. No, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 y 25. ¿Llegó? Dígame amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino como amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Este verso. Porque por si quizá Dios le conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad. Esto es interesante. Porque muchas veces somos nosotros los que consideramos que estamos buscando a Dios. Y saben que hay una noticia que la Escritura nos deja ver. Y es que Dios es hablando al corazón del hombre para que el hombre empiece a reaccionar ante su amor, su bondad, pero primero ante la realidad de su condición. Si hoy usted está sentado aquí, no es porque la mamá lo levantó, no, porque fue voluntad de Dios que usted se encuentre hoy aquí. Y si hoy usted comprende este mensaje, lo vive, lo atesora, Dios le ha concedido la gracia de poder comprender el mensaje de la salvación. Entonces, comprendiendo esto de aquí, quisiera que veamos nuevamente el Salmo 51 y vamos a hacer cierta comparación entre entonces el corazón arrepentido y el corazón no arrepentido. ¿Cómo piensan ustedes que se observa un corazón no arrepentido? Si podemos llorar igual. ¿Qué pasa si viene un actor, un buen actor, y dice estoy arrepentido? Nosotros por fuera tal vez no pudiéramos ver, porque pueden sacar lágrimas y decir, no, me siento mal de lo que he hecho. ¿Cómo genuinamente se ve un corazón no arrepentido? Yo quisiera que vayamos un ratito vamos a estudiar dos vidas, dos reyes. Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel 15, hablemos un poquito de un rey, primer rey de Israel, Saúl. Saúl es escogido por Dios para que sea rey. Israel estaba pidiendo un rey, entonces Dios le dice, bueno, ustedes quieren rey, aquí está su rey. Este rey recibe una instrucción de parte de Dios. ¿Ya? ¿Cuántos aquí alguna vez en su vida han recibido una instrucción? A ver, todos, ¿verdad? Vaya y compre esto y usted no compre esto y compra otra cosa, ¿ya? Cosas como es. Todos aquí alguna vez en la vida hemos recibido una instrucción. Mire, este hombre recibe una instrucción en el verso número, veámoslo desde el 1, vamos a darle un poquito de contexto. Dice, después Samuel le dice a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esta es la instrucción. Ve pues y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene. ¿Qué tenía que destruir? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vaca, ovejas, camello y asno. Todo. Esa es la orden. La historia nos deja ver que este hombre va a la batalla, de hecho, gana la batalla, pero decide perdonar
lo mejor del ganado. Lo más gordito, eso no lo mates. Y de hecho le perdonó la vida al mismo rey. Entonces, como a Dios no se le escapa nada, le dice al profeta, Samuel le dice, ve y háblale, porque no ha obedecido. Aquí va a ir un corazón no arrepentido. Venga conmigo. En el verso número 12, mismo capítulo 15, primera de Samuel, dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y se dio un monumento, sí, monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, miren esto aquí, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido toda la palabra de Dios. ¿La había cumplido? ¿Sí o no? No la había cumplido, pero él ¿qué dijo? ¿Cómo se le llama eso? Negación. Alguien dijo mentira. A eso se le llama negación. Lo primero que un corazón arrepentido tiene es la negación. Es decir, bueno, que la palabra de Dios dice esto, yo estoy bien con Dios. Saúl había desobedecido a un mandato de Dios. Cuando viene el profeta dice, bendito de Jehová, qué bonito que bendito de Jehová, bienvenido. Yo he cumplido absolutamente todo. ¿Cómo más se ve este corazón? Veamos un ratito, verso 14. Samuel le dice, pues entonces, pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, Samuel le está diciendo, oye, ¿cómo dices que has cumplido? Estoy escuchando que están los animalitos vivitos ahí. Verso 15 dice, Saúl le responde, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás sí lo hemos destruido. Wow. Veamos todos los versículos. Veamos este verso 20. Mire otra respuesta de Saúl ante Samuel. Sigue insistiéndole, no has cumplido la voluntad de Dios, pero mire lo que dice el verso 20. Y Saúl responde a Samuel, antes bien le he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y las primicias del anatema. ¡Wow! ¡Qué religioso este hombre! Miren, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sigue en negación este hombre? ¿Sí o no? Este hombre está en necedad, está en negación. Él se está justificando aquí. ¿Por qué se está justificando? Porque les dice, a ver, no hemos matado a esto, pero porque esto lo vamos a usar para la obra de Dios. Se ve bien bonito esto, ¿no? Como que fuera, pero esa no fue la instrucción de Dios. Este hombre está actuando neciamente, está en negación, se está justificando. Y aquí hay algo, un término teológico que yo me he inventado para lo que vamos a leer. Él luego confiesa su pecado, pero es una aceptación cuete. Anote esos términos teológicos. O sea, una aceptación falsa para los que no son de Guayaquil. Esta es una aceptación cuete. Miren, en el verso número 23, nuevamente Samuel le llama la atención a Saúl y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas, ¿qué? Rey. Uy, le están tocando una parte importante de la vida de este hombre. Este hombre también fue de campo, o sea, él no nació siendo rey, lo hicieron rey, Dios lo hizo rey. Entonces Dios le dijo, tú has desechado a Dios, yo te desecho, sales del reino. ¡Ah! Entonces, como le están tocando algo importante, mire lo que dice el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora
mi gran pecado. Por eso yo digo, esto es una aceptación fuerte. ¿Se va a acordar ese término teológico? Eso es algo nuevo. Entonces, ¿por qué digo, o por qué podemos decir que esto es una aceptación falsa de su pecado? Por la reacción que tiene luego. Es interesante lo que pasa. Mire esto de aquí. En el verso número 28, Samuel le dice así: Jehová ha rasgado de hoy de ti el reino de Israel, se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Miren, nuevamente, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué realmente le importaba a este hombre? Él, él. Por eso es que es una aceptación fuerte, porque su nombre era más importante que el nombre de Dios. Dios le había dicho, haz esto, y él consideró más importante su propia voluntad. Entonces aquí podemos observar un corazón no arrepentido, porque Samuel a través de esta parte de su vida nos muestra que un corazón no arrepentido siempre va a actuar en necedad, el no querer ver. Por eso actúa en esa negación. Y cuando de alguna u otra manera se encuentra el pecado, se justifica. Lo hice por amor. Mentira, lo hizo por carnal, eso es punto. Lo hice para adorar a Dios, en el caso de... No, lo hizo por desobediente, porque le dio la gana de hacerlo. Y no hay que darle vuelta a las cosas. Luego él acepta, ¿por qué? Porque le estaban quitando el reino. Y realmente no se había arrepentido porque más le importaba su propia imagen, cómo iba a quedar él. Y no la santidad de Dios, no el pueblo, no le interesaba a él. ¿Cómo se ve un corazón entonces arrepentido? Veamos la vida del otro rey. Vamos al Salmo 51. En el Salmo 51, los primeros 6 versículos son súper interesantes. Queridos amigos, estamos hablando del hombre más importante de Israel en la época, el hombre más conocido de Israel en la época, porque David ya era conocido no solamente por ser rey, sino por ser un hombre de batalla, conquistador, guerrero. Es como que yo le digo a usted, ¿quiénes aquí conocen a un Jefferson Pérez? La mayoría, ¿verdad? No sé, pues, qué otros guerreros tenemos de esto. El Carapaz, tenemos el Carapaz. Entonces, se identifican, son personas que son vistas y son conocidas. El rey David, demasiado conocido. De hecho, lo que él hace, todo el mundo lo conoce luego. Pero miren este corazón, verso número 1. Ten piedad. Miren esto, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Él le está diciendo a Dios, borra mis rebeliones. Él está diciendo, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En ningún momento se está justificando, en ningún momento está diciendo, yo no lo he hecho. Él está diciendo, soy malo y necesito misericordia. Literalmente es lo que está diciendo. Verso número 3, porque yo reconozco que mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Él está diciendo, soy pecador continuamente. Contra ti solo he pecado. Sabe que lo que cometió también es un acto de pecado, primero ante Dios. Lo primero que él reconoce. Dice, y he hecho lo malo delante de qué? De tus ojos. De hecho, esto él lo hizo en privado. Pero Dios, su mirada, no hay nada que se le escape, querido amigo, querida amiga, que hoy está aquí o nos mira. Usted puede estar sentado aquí y vérselo pulcro, limpio. Pero Dios sabe si su corazón no es recto delante de Él. Podemos vernos santificados por fuera, pero Dios sabe si estamos muertos por dentro. El mensaje de hoy no es un mensaje fácil de compartir, pero es un mensaje necesario de dar. Porque aunque David era rey y su ropa podía ser de rey,
y podía vivir en una casa como de un rey, su corazón no estaba recto delante de Dios. Y Dios vio eso de ahí. Podemos vestir como cristianos, hablar como cristianos, venir a una iglesia cristiana, pero nuestro corazón es lo importante. Y Dios sí lo ve. Entonces este hombre reconoce su condición de pecador, reconoce que ha pecado contra Dios. Y miren esto, en el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Diferente entonces a David, porque Saúl dijo, no, Dios dijo esto, pero voy a hacer lo otro. Literalmente está diciendo, mi voluntad es mejor que la de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y David dice, tú eres puro en tus juicios. Tu palabra es pura. Lo que tú dices se debe de hacer. Verso número 5, reconoce esto. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, él reconoce que no ha habido momento en su historia, aún desde el día en que nace, que él tiene en sí esta voluntad de pecar. Y esta realidad es una realidad en nosotros también. Usted puede decir, pero ¿cómo un bebé puede ser un pecador? Ponga dos niños de 1 año juntos con un juguete en la mitad. Póngalos un ratito. ¿Qué va a pasar un niño contra el otro niño? El otro día estaba un tío de mi esposa y él tiene algunos nietos ahí. Y decía que cuando juntan a todos los nietos y todos son chiquitos, se muerden, se alan los pelos, pero se aman. O sea, pelean, porque en nuestra naturaleza no está el querer hacer lo bueno. Nuestra naturaleza es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Y David no la esconde y dice más bien, yo en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Por eso el verso 6 es importante. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, la sinceridad del corazón. Un corazón arrepentido es sincero con Dios. No puede esconder absolutamente nada. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este hombre reconoce su condición, su maldad, pero también reconoció algo muy importante. ¿Cómo actúa un corazón genuinamente arrepentido? Mire los versos 11 y 12. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué le está diciendo Dios a David ahí? ¿Qué era él? Él era rey. ¿Qué quiere decir que era rey? O sea, era el hombre más poderoso de ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Si quería alguna tierra, ¿la podía conseguir? Sí, lo que sea, porque era la mayor autoridad sobre eso. Él reinaba, pero había algo más importante que el reino. Era su comunión con Dios. Él no consideraba el reino más importante, él consideraba a Dios mucho más importante. Él le dice, no me eches de ti. No le dice, no me eches del reino. Él le dice, no me quites tu Santo Espíritu. Él no dice, no me quites el reino. Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Querido amigo, cuando usted se ha encontrado pecando, ¿en qué está realmente pensando cuando se prende esta chispa de cae en cuenta de lo que ha hecho? Porque ahí va a considerar qué es lo que es más importante o relevante. En Saúl era el reino, era su autoridad, era quien era. Pero un corazón arrepentido tiene siempre en primer lugar, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la persona de Jesucristo para usted? ¿Qué tan relevante es Cristo en su vida?
Eso nos va a ayudar a frenarnos también de malas acciones, malas decisiones. Corazón arrepentido reconoce su condición. Un corazón arrepentido reconoce que más importante que Dios, más importante que el reino es Dios. Pero miren esto. Él les dice al Señor para que Él tenga, venga un ratito a los versículos anteriores. En el verso 4, Él le dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por puro en tu juicio. Yo a mis hijos siempre les digo esta frase. Toda decisión que usted vaya a tomar va a traer una consecuencia. Sea esta buena o sea esta mala. Queridos amigos, toda decisión que usted tome va a traer consigo una consecuencia. Tarde o temprano va a traer esto una consecuencia. Sea buena o sea mala. Y la va a traer. El pecado de David trajo una grave consecuencia. Él había tomado una mujer que no era la de él y mató al esposo. ¿Qué piensan ustedes que Dios en su justicia tenía que hacer? Veamos lo que pasó. Venga un ratito a 2 de Samuel. En 2 de Samuel, capítulo número 11. Capítulo 12. Miren esto, desde el verso número 12 mismo. 2 de Samuel 12, 12, 12. Dice, porque 2 de Samuel, capítulo 12, verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y enfermó gravemente. Verso 16, David ruega a Dios por el niño, ayuna y entra y pasó la noche acostado en tierra, o sea, se humilló. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al 7º día muere el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos, hablaba entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levanta de la tierra, se lava, se unge y cambia sus ropas, entra a la casa de Jehová y adora. Luego viene a su casa y pidió que le pusieran pan. ¿Y qué hizo David? Comió. ¿Cuál fue la consecuencia que le alcanzó? No murió, Dios no le quitó el reino, pero su hijo muere. Este hombre sí se entristece. Por eso ayuna, busca el rostro de Dios, se humilla. Eso de que se acueste en piso, esa es la humillación. El rey normalmente siempre tenía que estar espléndido, bien vestido, con sus armaduras. Eres el rey. Pero se echa en suelo. Es la mayor humillación para un rey. Humilla su corazón. Pero igual Dios decide quitarle al hijo. ¿Qué hizo él? Se resintió. Él le dice, para que tú seas puesto por puro en tus juicios. Él está diciendo, Señor, yo he pecado y la consecuencia que tenga es justa.
no importa lo que tenga, es justa. No se pelea con Dios, no huye de Dios. Queridos amigos, el corazón genuinamente arrepentido reconoce que Dios es justo en sus juicios y aunque no le gustó, él jamás se resiente con Dios. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay cuando nosotros pecamos y las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan y lo que viene para nuestra vida no nos agrada? ¿Y qué es una de las cosas qué es lo que causa la deserción muchas veces de la gente en las iglesias? Queridos amigos, es el resentimiento con Dios. Pero un corazón genuinamente arrepentido recibe humildemente el juicio que Dios le ha otorgado. Y eso muestra en su corazón y dice, Dios es justo en lo que ha dicho. Él lo ha hecho. Entonces, entre estas comparaciones de estos dos hombres, dos reyes, vemos ese rayo X al corazón de un corazón genuinamente arrepentido. Su corazón le permite que Dios le muestre su condición. Y cuando él reconoce o ve su condición, él sabe que es malo. Él sabe que ha pecado contra Dios. Pero también reconoce que él no es más importante. Reconoce que Dios es más importante. Y cuando Dios le otorga alguna consecuencia, Señor, tú eres justo. Ahí está la gran diferencia en un corazón arrepentido y otro que no se ha arrepentido. Pero no solamente que eso, que un corazón arrepentido observa todo esto, sino que el corazón arrepentido hace peticiones acertadas. El corazón que genuinamente está arrepentido y Dios le ha mostrado su condición, sabe cómo orar. Venga conmigo nuevamente al Salmo 51. Y este hombre sabe orar, sabe pedir. De hecho, desde el primer versículo, yo no le voy a decir a usted, hermano, cuando usted peca, cuál es la primera palabra que sale de sus labios. Pero normalmente sería algo como perdóname, ¿verdad? O perdón, Señor. David era rey y las costumbres en esa época era que los reyes tenían que tener el conocimiento de la escritura, de lo que la Biblia decía. Y hay algo muy interesante en esto de aquí, porque observe conmigo el primer versículo. David está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué cosa? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Él está pidiendo, clamando por misericordia, porque el rey sabía cuál era la consecuencia de sus, hablando de David específicamente, de los pecados que él había cometido. A ver, nosotros recién hicimos un estudio de Levítico y nosotros observamos en Levítico que para pecados hay ciertos sacrificios. Entonces, si habías pecado o si el pueblo había pecado, si el sacerdote había pecado, podían tomar un animal, ¿verdad? Sacrificaban al animal y esa sangre servía para la redención del pecado, pero no para todos los pecados. Había algo muy interesante. Si usted viene conmigo en Levítico 20:10, esto probablemente estaba en la mente de David, cuando él dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Miren lo que dice Levítico 20:10. ¿Llegó? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Muy bien. Dice así, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, muerte era lo que le tocaba a David. Muerte. Pero no solamente que él cometió adulterio, sino mire un ratito conmigo en Números 35. David no solamente fue adúltero, sino que también fue un asesino. Y si usted viene conmigo a Números 35, verso
31. ¿Llegó? Bueno, hasta que llega voy a tomar un poquito de agua ya. 35, 31. Libro de Números. 35, 31 dice lo siguiente. No tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Entonces, claro, ¿cuáles fueron las primeras palabras de David? Ten piedad de mí, conforme a tus misericordias. Porque él sabía que estos dos pecados específicos traían muerte. Innegablemente, él tenía que morir. Queridos amigos, esto no es diferente para nosotros. Esa es la realidad. La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es muerte. Levante la mano si alguna persona aquí que no ha pecado. Todos hemos pecado. Querido amigo, y si su corazón no es genuinamente arrepentido, esta no es una muerte física, por si acaso. No solamente física, sino es espiritual. La palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación de. Significa entonces que la paga del pecado es la muerte para el ser humano, es estar separado de Dios eternamente. Una condenación que está sobre la vida de todo ser humano. Niño, niña, mayor, menor, viejo, joven, chino, guayaquileño, cuencano, hindú, australiano, no sé, cualquier nacionalidad, el ser humano tiene esto. Todos hemos pecado. Por eso estamos destituidos, alejados eternamente de Dios, de su presencia. David se da cuenta de esto y él pide misericordia. Señor, ten piedad de mí. Pero no solamente esto, sino que él usa otras frases. Veamos nuevamente Salmo 51, el versículo número 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Venga conmigo al versículo 7 al 10. Dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra, limpia, saca todas mis maldades. Wow. Entonces, aquí hay algo interesante. Él usa imágenes que son conocidas para Israel. De hecho, él dice, límpiame con hisopo, ¿verdad? Y seré limpio. Y esto es una imagen de purificación, ¿ya? Donde en el caso de Éxodo, usted lo puede leer en casa, en el caso de Éxodo 12, 22, el hisopo es una planta, color como moradita, ¿ya? Entonces, cogían con un manojo de hisopo la sangre del cordero en esa época, ponían en los dinteles y el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, no entraba a esa casa. ¿Por qué? Porque estaba esa señal, esa sangre purificaba el hogar internamente y no pasaba el ángel de la muerte. Tiene eso en la mente él. Y en un rito de purificación, léalo también, Levítico 14, versos del 4 al 7, ¿ya? También ve cómo el hisopo, esta misma planta, es usado para los ritos de purificación. Entonces, él está diciendo, Señor, haz este ritual que nos has enseñado sobre mi vida, límpiame con hisopo, y así como el ángel de la muerte no pasó, que no pase en mi vida. Así como sacerdotes tenían que con esta planta ser limpiados para su ejercicio, limpia mi vida, mi alma, todo mi ser. Él está diciendo, limpia, borra mis rebeliones. Pero viene algo interesante. Él también habla sobre los sacrificios. Y aquí hay algo muy importante. Queridos amigos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál era el fin de los sacrificios en esa época? ¿Por qué hacían sacrificios los israelitas en esa época? ¿Para?
para perdón de pecado. ¿Y qué traía el perdón de pecado? No, pues estamos retrocediendo. El sacrificio trae perdón de pecados y el perdón de pecados traía reconciliación con Dios. O sea, nuevamente Israel podía tener comunión con Dios. Eso es lo que significa el sacrificio. Veámoslo por favor en Levítico 16:30. Observemos esto. Levítico 16, verso 30. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de expiación o sacrificio, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de ¿quién? De Jehová. Y vámonos un ratito al Nuevo Testamento en Hebreos 9 y observemos también este ejemplo que nos da el autor de Hebreos en el capítulo número 9, versículo número 22. Dice así. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¡Wow! Entonces, él está hablando primero sobre esta imagen del hisopo que habla de la purificación, pero también habla de la imagen del sacrificio. Pero David nos enseña algo muy importante. Nuevamente, Salmo 51. Véngase conmigo. Salmo 51. Versos 16 y 17. Él sabe que, bueno, sabía que sus pecados eran muerte segura, pero él aboga a los sacrificios estaban presentes ahí como algo que era de la cultura de ellos, de su ser, de su identidad, para relacionarse con Dios nuevamente. Pero él dice lo siguiente en el verso 16, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, dice David. Si quiere sacrificio, yo lo podría dar, pero no quieres holocaustos. Y aquí viene un principio importante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, que dice la Escritura, no despreciarás tu odio. Entonces, más importante que el mismo sacrificio, era el corazón con que se hacía el sacrificio. Israel cayó en un grave error. ¿Qué hacía Israel? Israel cogía, sí, pues, pasaban las chicas de Moab, pues como pasaron las moabitas por ahí y eran simpáticas, los israelitas iban y estaban con ellas. Se juntaban, hacían parentela. Y como ellas tenían otra costumbre y tenían otros dioses, entonces ellas le enseñaban, mira, Jehová no solamente es Dios, sino mi Dios azul, este también es, no era el Dios azul por si acaso, estoy dando ejemplo. Entonces, adoren a este Dios y ellos empezaban a adquirir estas costumbres. Entonces, como ellos pecaban, alguna consecuencia les venía, entonces ellos decían, no decían sopla, pero eso decían, sopla, coge el becerro, arráncale, sácale la cabeza, haz sangre y ponlo ahí como un sacrificio porque Dios nos perdona, porque eso dice la Escritura. Entonces se les cogió de costumbre a cada rato. Entonces ya llegaba a tal punto que decían, ¿saben qué? Vamos a pecar, pero ten el becerro listo. Porque vamos a salir a pecar. Entonces yo llego y el becerro y estamos limpios de pecado. Mire, mucha gente se ríe, pero hay cristianos que viven así. Vamos a pecar el viernes, el sábado, porque el domingo me santifico en la iglesia. No sirve de nada. Queridos amigos, eso no sirve absolutamente de nada. Porque el corazón del sacrificio, o mejor dicho, el punto del sacrificio, que era la reconciliación con Dios, es válido. Dios mismo lo pone. Pero el corazón tiene que estar correcto. ¿Siento cuál es el punto? Tan hastiado estuvo Dios de esta actitud que le dijo lo siguiente en Isaías 1. Venga conmigo. Isaías 1. Miren lo que dice desde el verso 11. Isaías 1, versos 11 al 15. Dice así la Biblia. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hartos sacrificios siempre. Estoy hastiado.
de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen y presentan delante de mí para hollar mis atrios? Miren lo que dice el Señor. Yo no me quiero imaginar el dolor del corazón de Dios diciéndole a su pueblo, no me traigas más vana ofrenda. Dios les había dado la forma de volver a tener comunión con Él. Y estos seres humanos, estos hombres, habían cogido a Dios como un amuleto, como lo que sea menos como Dios. Y empezaron a traer sus sacrificios de manera vana, sin sentido, como para tal vez aparentar, yo qué sé. Pero su corazón, el corazón de Dios estaba hastiado, hastiado de los sacrificios sin sentidos que estaban trayendo. Dice el verso 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, son fiestas por si acaso, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas. Esta frase es fuerte, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no les voy a escuchar. Están llenas de sangre vuestras manos. Lo que Dios está diciéndole a su pueblo es fuerte. Yo soy padre de 3 hijos. Yo nunca me quisiera, Dios nos libre y nos dé sabiduría para criarlos y que amen y teman a Dios. El otro día vi una película de un joven que desgraciadamente cae en drogas. Y yo le decía a mi esposa qué película tan buena porque de verdad que el actor te hacía sentir la desdicha del padre, porque este joven va, prueba las drogas, empieza a robar en casa, huye y el padre siempre iba y lo encontraba. ¿Y saben cuál era la frase del hijo? Papá, perdóname, nunca más lo vuelvo a hacer. Y el padre le creía. Y así pasaron desde el colegio, la universidad, años y años. Y yo veía esa película y me sentía angustiado, me sentía como pesado el corazón, porque decía, Dios libre a uno de mis hijos que haga esto, porque era lo repetitivo del joven, la dependencia del joven hacia esto, y cómo cada vez y cuando que él decía, no estoy bien, lo volví a hacer. Queridos amigos, el ser humano tiene dependencia del pecado, del deseo. Y muchas veces venimos a Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué? Nunca más lo voy a volver a hacer, sabiendo que sí lo vamos a volver a hacer. Esta imagen es la misma imagen que ve Isaías. Bueno, el Señor le dice a Isaías, le dice, dile esto a mi pueblo porque estoy hastiado de este comportamiento. El Señor le dice, ni siquiera me lo traigan. Cuando oren, ni siquiera voy a escucharles. Esas son las palabras de Dios. Mucha gente dirá, qué fuerte que Dios diga que no va a escuchar. Eso dijo el Señor a su pueblo. Queridos amigos, no importa cuántas actividades cristianas podamos hacer, sin números, pero si nuestro corazón no es correcto, todas estas son inútiles, inefectivas, inservibles. Un corazón genuinamente arrepentido, no solamente que reconoce su condición y que hace peticiones acertadas, misericordia, es lo primero que él pide. Luego pide ser purificado. Pero aquí hay algo interesante, el corazón genuinamente arrepentido intercede por los afectados. Queridos amigos, muchas veces pensamos, bueno, es mi vida, yo peco, y por último, si peco y hay una consecuencia, va conmigo. Simplemente yo soy el que voy a tomar las consecuencias, pero no es así. Miren, en el contexto,
de los israelitas, el pecado de David, que era el rey, no solamente era una ofensa personal, sino que era una violación de la santidad de Dios. Y era una amenaza para la estabilidad tanto moral como espiritual del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un rey pecaba, no solamente que se afectaba la imagen del rey, sino que lo que él hacía literalmente afectaba al pueblo. ¿Qué pasaría si hoy nosotros veríamos que un presidente de nosotros, no sé, pues años atrás fue en Estados Unidos cuando encontraron a Bill Clinton teniendo relaciones sexuales con una mujer? La declive moral de ese pueblo se tuvo que haber sentido si nuestro líder está así, entonces el pueblo va a estar así. Y efectivamente eso pasa. De hecho, revisemos un caso brevemente y venga conmigo a Primera de Reyes y nos vamos a encontrar con el primer rey del reino dividido de Israel llamado Jeroboam. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo número 12, vamos a encontrar un poco acerca de este hombre. Y los versículos números 28 al 30. Leamos lo siguiente. Primera de Reyes 12, versículos del 28 al 30. Dice así: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, imagínense, y dijo al pueblo: bastante tienen de haber subido a Jerusalén. He aquí sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. El pueblo de Israel se divide y este es su nuevo rey, del reino dividido. Entonces este rey dice, para que no se vayan a Jerusalén todos los años a adorar, y tenía temor del reino, de que, no sé, pues regresen a ser un solo reino, no se le ocurrió mejor idea que establecer en 2 ciudades de este nuevo reino 2 lugares de adoración. Entonces dijo, bueno, los que vayan a esta ciudad, ahí van a encontrar un becerro de oro. Ese becerro es quien lo sacó a Egipto. Y van a la otra ciudad, este otro becerro es quien lo sacó de Egipto. O sea, los guió a la idolatría directamente, de una. Miren lo que dice el capítulo número 14. ¿Cuál fue la consecuencia entonces? En el verso número 16, salen, iban o querían salir a guerra, pero el Señor dice esto en el verso 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar ¿a quién? A Israel. Queridos amigos, este es un hombre que peca. Y su pecado afectó a otros, al propio pueblo. ¿Cuál fue la actitud de un corazón genuinamente arrepentido? Veamos nuevamente el Salmo 51. En el Salmo 51, los versículos 18 y 19 nos van a dar la respuesta. Miren lo que dice la Biblia. Haz bien con tu benevolencia, a Sión. Esto está diciendo David en su oración de arrepentimiento. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué es lo que está diciendo David? David está diciendo, yo he pecado, pero ten misericordia del pueblo. Él reconoció que él había pecado y no quería que su pueblo sufriera las consecuencias de su propio pecado. Cuando hay un corazón no arrepentido y peca, literalmente no le importa las consecuencias de los demás. No le interesa qué es lo que va a sufrir el de al lado. No así un corazón genuinamente arrepentido, que mira y que observa que a pesar de su pecado, mitigar ese efecto para que otros no salgan perjudicados por su propio error. David nos muestra aquí que él temía que su pecado afecte
al pueblo. Hoy yo quisiera concluir, no tan brevemente. Normalmente cuando una persona está encargada de una predicación y dice voy a concluir, lo hace así. Voy a tratar de concluir lo más rápido posible, hablando de un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido, queridos amigos, reconoce su condición, sabe lo que ha hecho. Reconoce que más importante que su reino, hablando de manera personal, es Dios, es su reino, es su justicia. Él reconoce que si hay consecuencias, Dios ha obrado justamente. Un corazón arrepentido va a hacer siempre peticiones aceptadas. Va a pedir misericordia porque sabe que su pecado lo ha llevado a la muerte. Él va a pedir ser purificado, que creen en Él, un corazón nuevo, un corazón recto, va a ser su petición. Y no solamente así, sino que va a interceder por aquellos que se han visto afectados por la consecuencia de su pecado. Queridos amigos, miren, yo hoy quiero concentrar este mensaje, porque sé que en este lugar y tales personas que nos miren, va a haber corazones no arrepentidos. Corazones que actuarán tal vez muy similar a Saúl y dirán, todo está bien con Dios. Y no es que de alguna forma u otra los pongo a un lado, no, para nada. Pero sí me quiero concentrar en aquellos a quienes hoy tal vez Dios les está dando o abriendo entendimiento de su condición. Quiero hoy hablarles a aquellos que reconocen su condición de pecado, que sus actos lo han llevado en rebelión en contra de Dios. A aquellos quiero hoy dirigir este mensaje. Quiero hablarles a aquellos a quienes Dios les está mostrando que más importante que sus propios reinos y sus propias vidas, Dios siempre va a estar primero. Quiero hablarles a aquellos que reconocen que viven las consecuencias justas de sus actos y que entienden que Dios es justo y que no pueden estar resentidos con Dios. Quiero recordarles lo que David dijo. Quisiera recordarles la frase que él dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. A aquellos quiero hoy dirigir este mensaje. Porque si hoy en tu conciencia, en tu corazón y en tu mente estás siendo movido a reconocer cómo está tu vida delante de Dios, es porque tal vez tu corazón genuinamente está arrepentido y genuinamente deseas una relación con Dios. Quiero recordarte esto, que si tu corazón está quebrantado, Dios no te está rechazando, sino todo lo contrario, te está haciendo una invitación para que entres en una relación personal con Él. Y hoy para ti puede ser un día de hacer la petición acertada. Hoy puedes pedir misericordia, porque mira lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo número 2 dice lo siguiente. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Él es rico en misericordia. Puedes pedir hoy día la misericordia. Puedes pedir ser purificado, porque así lo dice la Biblia en Hebreos 9:14. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Hoy puede ser esa petición de limpieza, de purificación, según también lo que dice la primera carta de Juan, capítulo número 1. Juan escribe lo siguiente y nosotros podríamos tomar esto para poder orar. Capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel,
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy puedes hacer la petición, según Romanos 5:11, de poder reconciliarte con Dios, porque escrito está, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este sí es un llamado a la acción, porque si tu corazón genuinamente siente dolor por pecado, tú no eres rechazado por Dios. Todo lo contrario, hoy es la oportunidad de poder reconciliarte con Dios. Es la primera vez que tal vez puedas hacer una oración acertada. Puedes pedir purificación. Tengo que hacerlo. No sabes. Está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de El corazón, los actos, las palabras. Así que hoy lo dejo. Padre, enseña que